Ahora, porque hay muchos católicos que son más papistas que el Papa, ya son católicos pero con mentalidad protestante, y dice, no, lo que pasa es que yo soy cristocéntrico y Cristo es mi Salvador y a mí me importa es Cristo, no María. Que María sea virgen o que María no sea virgen, a mí qué me importa. Eso no afecta nada en mi fe. Eso no afecta nada en mi fe. ¿Cuál es el problema? Además, si eran casados, ¿cuál es el problema? En el matrimonio la relación sexual no es mala. ¿Cuál es el problema? A ver, a mí sí afecta la fe que María no sea virgen. Porque resulta que Isaías 7:14 había dicho algo, que el Mesías tendría que nacer de una virgen, que Dios iba a dar una señal. Cuando una virgen, esa era la señal, cuando una virgen quedara embarazada, eso nunca se había visto. Y porque nunca se había visto, pasa a ser una señal. Cuando una virgen quede preñada, y el colmo todavía de los males es, y cuando esa virgen para, eso nunca se ha visto. Pues cuando ustedes lo vean, es porque ha llegado el Mesías. Es una señal que Dios da. Eso es imposible. A la luz de los hombres es imposible que una mujer quede preñada sin tener relaciones con un hombre. A la luz de los hombres es imposible que una mujer para y siga siendo virgen. Eso es imposible. Pero Dios quería que el mundo entero supiera cuando llegara el Mesías. Y le dice una señal. Observen algo. ¿Qué tal que Dios le diga, le voy a dar una señal? El día en que una mujer tenga relaciones con su marido y quede preñada, para y deje de ser virgen, ese día nació el Mesías. ¿Dónde está la señal? Entonces los hombres de todos los tiempos dirían, el Mesías soy yo. Porque eso es algo normal. Tenía que ser algo fuera de lo normal, que nunca se hubiese visto, para que el día en que se vea, la gente no dude que ese es el Mesías. Eso lo profetizó Isaías más de 500 años antes de venir Cristo. Isaías 7:14, óiganlo. El Señor, pues, les dará esta señal. ¿Quién es el que va a dar la señal? El Señor, el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que es capaz de hacer que una mujer sin tener relaciones quede preñada y que para y siga siendo virgen. Y ese Señor tiene tanto poder que es capaz de hacer que un hombre quede preñado, para y siga siendo virgen. Para Él no hay nada imposible. Pues el Señor se compromete con el pueblo de Israel a darle una señal para que vean cuando llega el Mesías. Ojo, los protestantes cortan la señal por la mitad. La señal está dividida en dos partes, la divide una I. Ellos agarran la primera parte, pero la segunda parte la rechazan. Los católicos agarramos la señal doble, la primera parte antes de la I y la segunda parte después de la I. Pongan cuidado la señal. La Virgen está embarazada y da... Hágale hincapié en la I porque aquí está la división. Otra vez. Está embarazada. Otra vez. La Virgen está embarazada y aquí está la división de la señal. Y da a luz un varón. La Virgen va a hacer dos cosas. Va a quedar embarazada. ¿Quién? La Virgen. Virgen antes del parto. Pero ahí no hay un punto y aparte. Ahí hay una I, que significa que la señal no ha terminado. La señal continúa. Y dará a luz un hijo. ¿Quién dará a luz un hijo? La Virgen.
dará a luz un hijo. Entonces la señal es completa, doble. Está la mitad antes de la I y la mitad después de la I. Si la señal fuera como dicen los protestantes, virgen solamente antes del parto, diría, Dios le va a dar una señal. La virgen quedará embarazada, punto y aparte, porque quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y ese es el milagro, esa es la señal. Pero no, dice la virgen está embarazada, y segundo, y la virgen dará a luz un hijo. Pero eso es imposible. Las dos cosas son imposibles. ¿Y cómo sabemos que entonces que María es virgen? Porque es una señal que Dios dejó. Hermanos, ¿en qué adultera nuestra fe que María no sea virgen? ¿En qué estropea nuestra fe? ¿En qué afecta nuestra fe? Que si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Porque el Mesías sería hijo de una virgen. Para los católicos sí nos afecta la fe que María no sea virgen, porque Jesús no es el Mesías entonces. Tenemos la certeza, la seguridad, la firmeza de que Jesús es el Mesías, porque la señal se cumplió. María es virgen antes y después del parto. Y lo dice Mateo, San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, tomó la decisión de irse, porque él pensó, Mateo 1, 18 en adelante, él pensó como un hombre. ¿Qué pensó? María me montó cachos. ¿Qué tengo que hacer? Dejarla. José nunca, como los protestantes, nunca podían pensar que ese milagro sucediera. José dudó del primero, los protestantes dudan del segundo. José dudó que María tuviera virgen y que estuviera embarazada a otro con ese cuento. Tomó la decisión de irse. ¿Por qué no se fue? Porque el ángel le reveló que Jesús era el Mesías. ¿Cómo se lo reveló? Diciéndole que se había cumplido la señal de Isaías. ¿Y cuál era la señal de Isaías? Vamos a ver. Dale. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. No estaba casada con José. Estaba comprometida. Siga. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y el pobre José no lo sabía, pero tampoco lo iba a creer. Muy difícil de creer. Siga. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: a ver, ¿qué fue lo que detuvo a José? No fue el ángel, porque no se le apareció físicamente así como a la Virgen María. Se le apareció fue en sueño. Eso no lo detuvo. Lo que le dijo el ángel, el mensaje del ángel, sí lo detuvo. Pongan cuidado la primera palabra que el ángel le dice. José, descendiente de David. Ahí. Descendiente de David. ¿Por qué le dice descendiente de David? Porque estaba escrito que el Mesías, ¿de dónde vendría? De la descendencia de David. Entonces le dice, José, hijo de David, dale. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra, virgen antes del parto, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. ¿Se dan cuenta? Le dijo las dos cosas. No le dijo solamente ella está esperando por obra del Espíritu Santo, punto. No, le dijo,
y tú le pondrás por nombre Jesús al hijo que van a nacer. Se cumple la profecía de Isaías. Una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y si usted cree que son mentiras, pongan cuidado. Siga, para que vea que sí se cumplió. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Mesías. Tenía que ser virgen, porque si no es virgen, Jesús no es el Mesías. Entonces cuando José comprende que Jesús es el Mesías, porque recordó la profecía de Isaías, y ahorita la van a escuchar, que la recuerda. Recordó la profecía de Isaías y vio que se cumplió y dijo: yo no me voy, yo me quedo, porque yo voy a hacer nada más ni nada menos ante la gente que el papá del Mesías. No me voy, se quedó. Y escuche lo que dice Mateo, pon cuidado. Todo esto sucedió. A ver, todo esto sucedió. Vamos a ver, pongan la lupa, ¿para qué sucedió? Para que se cumpliera. Para que se cumpliera. Sí se cumplió. ¿Qué se cumplió? Paren la oreja. Lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué había dicho el Señor más de 500 años por boca del profeta que se cumplió? Que una virgen quedaría embarazada y una virgen pariría un hijo. Que eso era difícil de entender, pero era el milagro, la señal que Dios estaba dispuesto a hacer en el mundo para que la gente supiera que era el Mesías. Y José, cuando el ángel le dijo eso, no se fue, se quedó, porque entendió que Jesús sí era el Mesías, porque María era virgen. Ahora óigalo, repítalo de nuevo, Luis. Todo esto sucedió. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá. Si alguien no sabe qué había dicho el profeta, repítalo. La Virgen concebirá y... Primera parte, concebirá, eso se cumplió. Y eso también se cumplió, la segunda. Y dará a luz un hijo. Los católicos creemos que se cumplió la primera parte, la antes de la I, y la segunda parte después de la I. Los protestantes dicen: Dios no pudo cumplir todo, cumplió la primera parte y no más. María es virgen solamente antes del parto. Y los católicos dicen: no, Él cumple todo, antes del parto y después del parto. Por eso nosotros decimos virgen antes, en y después del parto. Ojo. Y verán que en el versículo 21 le dijo a José: le pondrá por nombre Jesús. Y ahorita en el versículo 23, 2 versículos más, dice, siga. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre que hay que ponerle entonces? ¿Jesús o Emmanuel? ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Dios con nosotros? Ah, entonces ese no es el nombre que hay que ponerle. Esa es la explicación de por qué ella es virgen antes y después del parto. Porque el niño que estaba en su vientre y que ella parió es Dios. Entonces ahí está la explicación de la virginidad de María, porque el niño es Dios. Por eso a Jesús no se le llama Emmanuel, se le llama Jesús, porque era el nombre del Mesías, Jesús, el Salvador. Pero dice en el versículo 21, le pondrá por nombre Jesús, y en el versículo 23, Emmanuel. Pero la explicación está cuando dice Dios con nosotros, después de que dice que María es virgen, para explicar por qué María siguió siendo virgen, porque parió fue a Dios con nosotros. Digo, un protestante: señor cura, ¿y usted me puede explicar cómo salió el niño? Le dije: claro que sí, pero primero usted me explica cómo entró. Cuando usted me explique cómo entró, yo le explico cómo salió. Las dos cosas son difíciles, y las dos cosas son esa promesa, ese milagro que Dios da. Pero viene entonces la segunda parte de su pregunta. ¿Y por qué José no tuvo relaciones con ella si eran casados? Y usted recuerda que San Lucas capítulo 2 versículo 41 en adelante dice: el niño perdido y hallado en el templo. ¿Y cuántos años tenía? 12 años.
¿Y quiénes estaban buscando el niño que estaba perdido? José y María. ¿Cuántos años llevaban juntos? 12. El cholo. Ella chola. La cacha chola. No se puede. Eran casados, eran esposos. Es imposible que una pareja de casados, 12 años y naná y naná. Y dice el católico, oh, acabo de ver la luz, vivía en la oscuridad, aleluya, gloria al Señor, gracias porque Dios me mandó a este angelito para que me explique las escrituras. ¿Para que le explique o para que le diga mentiras? José respetó a María, no tuvo relaciones con María. Primero le voy a mostrar que José no tuvo hijos. Según la Biblia, José no tuvo hijos, no engendró ningún hijo. Según los protestantes, 6 hijos le metió a María. Pero yo le creo lo que diga la Biblia. Vamos primero para ver que la Biblia dice que José no tuvo hijos. Miremos cuando la Biblia habla de la ascendencia de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y ustedes van a ver que ahí van diciendo que el uno engendró al otro, el otro engendró al otro, el otro engendró al otro. Y cuando lleguemos a José, vamos a ver a quién engendró José. Vamos a ver. Mateo 1 en adelante. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Dale. Abraham fue padre de Isaac. Mire el jueguito. Y Abraham es padre de Isaac. Dale. Y este de Jacob. Isaac es padre de Jacob. Siga. Jacob Jacob es padre de Judá. fue padre de Judá y de sus hermanos. Y de sus hermanos, porque tuvo varios. Siga ahora en el versículo 11. Josías Josías, fue padre de Jeconías padre de Jeconías y de sus hermanos. y de sus hermanos. Usted puede leerlo todo. Ahí sigue el jueguito. Vamos a llegar, para no leerlo todo, lleguemos a José, versículo 16. Jacob Jacob fue padre de José. fue padre de José. Ahora le toca el turno a José para ver de quién es padre José. Que los protestantes pongan la lupa para ver si la Biblia dice que José engendró hijos. Vamos a ver, otra vez. Jacob Jacob fue padre de José, fue padre de José. Pila, porque ahí vienen los hijos de José. esposo de María, Esposo de María. Vamos a ver cuáles son los hijos de José. de la que nació Jesús. Quedaron aburridos los protestantes. La Biblia no apoya su doctrina diabólica. La Biblia dice que José no tuvo hijos, no engendró hijos. Cada uno iba engendrando a sus hijos. Cuando llegó a José, naná y naná. Y dice, y José, otra vez Luis. José, esposo de María, María, entonces vamos a ver si María tuvo más hijos. Vamos a ver, esposo de María de la que nació Jesús, y sus hermanos. Vamos a ver, pilas. llamado Cristo. ¿Y los hermanos? ¿Dónde están? De la cual, ¿se acuerda? Aquel engendró a este y a sus hermanos, a este y a sus hermanos. María engendró a Jesús, madre de Jesús, y no dice, y de sus hermanos. ¿Y dónde está esa doctrina? Será en la Biblia de Satanás, pero en la Biblia de Dios no está. No existe en la Biblia de Dios. Ahora viene el otro problema, el tercer problema. Ajá, ella chola, el cholo y la cacha chola. Con ejemplo nos entendemos. Con ejemplo nos entendemos. A ver, vengan estos pichones para acá, los dos. Venga para acá. A ver, ustedes dos pichones también, vengan los dos, vengan. Vengan para acá los pichones para acá. Asuma para acá, no los voy a pellizcar. Aquí póngase a mi izquierda, pues. Présteme a su novio o a su esposa, no sé, préstemelo.
Ustedes quedan aquí. Léame otra vez a Mateo y sigan las instrucciones. Lo que dice la Biblia. Mateo 1:18. Jacob, No, 1:18. Mateo 1:18, Luis. sí, padre. Alúmbrenle, muchacho, porque está perdido. Este fue el principio de Jesucristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, María, su madre, estaba comprometida con José. observen, subráyenlo, no estaban casados. Estaba comprometida. Estaba en desposorio con José. No eran casados. Estaba en desposorio con José. Siga. Pero antes de que vivieran juntos, Antes de que vivieran juntos, todos los protestantes dicen, ¿ve? Antes que tuvieran relaciones, no. Desposorio era que cuando la niña estaba pequeña, papá y mamá la vendían por 1 litro de aguardiente, la cambiaban por unas vacas o cualquier cosa y le decían al hombre, esta niña va a ser su esposa. Ya, pero todavía no, ya era su esposa, pero todavía no porque no se han casado. No vivían juntos, eran desposorio. Él vivía en la casa de él, ella vivía en la casa de ella. Antes de que vivieran juntos bajo el mismo techo, ¿qué pasó? quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Siga. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. ¿Por qué no la quería difamar? Porque la mataban a piedra. ¿Recuerdan cuál era la ley? La ley decía, esta pareja están casados. La ley decía, venga para acá, que si este muchacho se metía tremendo y le preñaba a la mujer a este hombre, la ley, ¿qué hacía? La mataban a piedra. Para que no la mataran a ella porque eran casados. Acuérdense, primero eran casados, no era el caso de José. El primer caso es casados. José no era casado con María. Pero vamos a ponerle primero el caso de casados. Aquí, eran casados. Comete adulterio, deben matarla. Solamente 2 opciones para que no la maten. Una, que que no es el papá, cría al niño haciéndole creer a la gente que él es el papá. Pero en aquel tiempo, como los hombres eran machistas, ahora las machistas son las mujeres, en aquel tiempo los machistas eran los hombres, un hombre machista no le iba a criar el niño a la mujer o a otro, ¿no? Segundo, la segunda opción para que no la mataran era que él se fuera en secreto. Y la gente decía, ay, mira, don Pánfilo preñó a la mujer y se fue, qué vagabundo sinvergüenza. Pero a ella no la mataban porque no había cometido adulterio. 2 opciones para que no la mataran: que él criara al niño de él, o que se fuera y dejara que la mujer criara al niño como pueda. Y la gente no la mataba porque no era adulterio, sino que el hombre se fue. ¿Me captan la idea? Ese no era el caso de la Virgen María. Siéntese, ese no era el caso de usted. El caso de la Virgen María y José era desposorio, no casados. Y en los desposorios, ¿qué pasaba si la mujer estaba con otro hombre? Ya era su esposa, pero todavía no. Ya se le llamaba esposa, pero todavía no, porque no eran casados. A ver, ¿y qué pasaba? Si él le regalaba un niño a ella, ¿qué pasaba? Igualito la mataban a piedra. Estaba traicionando a su futuro esposo. Para que no la mataran, ya no 2, había una tercera opción. Las 2 anteriores: uno, que él le criara el niño a él. Y se acuerda que José dijo, yo no le voy a criar el niño a otro. Segundo,
que él se vaya en secreto. ¿Se acuerdan que esa fue la que escogió José? Me voy en secreto. Quedaba una tercera. Como no eran casados, había una tercera opción: que el papá del niño diera la cara. Entonces él viene, se presenta y dice: ese niño que ella tiene es hijo mío, yo lo reclamo. Y al reclamar el niño, automáticamente la mujer pasa a ser su esposa y el niño su hijo. No se la crea, ¿no? Y este señor quedó latiéndole a la luna. Quedó como harina de otro costal. Pero él no se va a acordar con esa. Él cobra la dote. Tiene que pagarle algo. La dote. Y como la mujer era un animal, ahora es que uno le da la mano y se agarran el codo. Ahora la liberación femenina. Ahora quiere ser más que el hombre. Todavía se les da la altura a la mujer y ahora quieren pasar por encima del hombre, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? Que él se quedó como harina de otro costal. Pregunto, ¿él podía llegar a tener relaciones con ella? No, porque ella ya había pasado a ser la esposa de él. Y si él estaba con ella, cometía adulterio. Ahora miremos el caso de José y María. Ella quedó embarazada. José dice: yo no crío al niño, yo me voy. Era la segunda opción: yo me voy. Pero el ángel, ¿de quién era el ángel? De Dios. ¿Quién era el papá del niño? Dios. ¿Se acuerda que había una tercera opción? Que el papá del niño reclamara al hijo. Cuando la Biblia dice que Dios mandó un ángel en sueño a José, ¿qué está haciendo? Reclamando al hijo. El papá del niño lo reclama y le dice a José: José, ese niño es mío. Y José entonces dice: si el niño, el papá dio la cara, Dios dio la cara, mandó un ángel en su representación, entonces la mujer, cuando se reclama el hijo, ya Dios reclamó al niño y le dijo a José: ese hijo mío, y usted le pondrá el nombre de Jesús, que en castellano significa, ¿quién le ponía el nombre al niño? El papá. ¿Se acuerda que Zacarías quedó mudo y no podía ponerle el nombre al niño? Y tuvo que escribir una tablilla. El papá era. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que ante los hombres, ¿quién iba a quedar como el papá de Jesús? José, ante los hombres. ¿Y ante Dios quién era el papá? Dios. Y ante los hombres, ¿quién iba a ser el esposo de María? Y ante Dios, Dios, el papá del niño. Entonces, cuando Dios manda a reclamar al niño, reclama al niño y la mujer pasa a ser su esposa, la esposa de Dios. Ya José no tiene nada que ver porque no eran casados. ¿Se acuerda que no eran casados? Eran desposorio. José ya comprende, porque él es judío, sabe la ley judía. José comprende que ese niño no es hijo de él y que esa mujer no es su esposa, pero que Dios le puso una tarea: cuidarlo al niño y a la mujer, porque no podía quedar sola en la sociedad, tenía que tener un hombre que la representara en la sociedad. Aquí estaba don José, que la iba a representar, pero no la podía tocar porque cometía adulterio, quitándole la mujer, la esposa, ¿a quién? A Dios. Y si ustedes creen que es mentira, que es la mujer o la esposa de Dios, Gálatas 4:4, para que ustedes vean que sí es la esposa de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió. Dios, vamos despacio aquí, Luis. Dios envió a su hijo, que nació de mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Entonces dice Gálatas que Dios se enamoró de una mujer, que Dios escogió
por esposa, madre de su hijo, a una mujer. Y adivinen, adivinador, ¿cómo se llama esa mujer? María. ¿Podía José quitarle la mujer, la esposa a Dios? Cometía adulterio. Por eso de José tuvo que ser de por las buenas o de por las malas, casto. No podía quitarle la mujer, la esposa a Dios. Pero ojo, ante los hombres, José era el papá de Jesús y el esposo de María. Miren lo que dice Juan 6, 48 en adelante. A ver, 48 no, 44, a ver Luis. Juan 6, 44 en adelante. Para que ustedes vean que ante los hombres Jesús es hijo de José, pero ante Dios no. Y María es la esposa de José, pero ante Dios no. Dale. Nadie puede venir a mí. El 45. Está escrito. 46. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo. A ver, el 40. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo... Vamos a leerlo desde el 40 porque ¿qué más vamos a hacer? Hasta que lo encontremos. Dale. Esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ahí viene, ¿ese versículo qué? 42. Siga. Y decían: conocemos a su padre y a su madre. Conocemos a su padre y a su madre. Ese es el versículo, el 42. Conocemos a su padre y a su madre. Dale. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. Para los hombres, ¿de quién era hijo Jesús? De José. Por tanto, José era el papá de Jesús y José era el esposo de María. Para los hombres. Pero José, el ángel ya se lo había dicho y a él le consta que el niño no es hijo de él y que la mujer, por tanto, tampoco es su esposa, porque el papá del niño la reclamó al niño y reclamó a la mujer, a la esposa. Por eso, si José tenía relaciones con María, cometía pecado de adulterio. Por eso nosotros creemos que no la tocó, no tuvo relaciones. Gracias, siente.